En el siglo XX, los miembros de la siguiente generación de los Rothschild se obsesionaron con la idea de hacer regresar a los judíos a su tierra natal en Israel. El hijo menor de James Rothschild, Edmund, inició el proceso al comenzar la construcción de colonias judías en lo que se conoce hoy como Palestina. En 1897 se formó el Congreso Sionista con la intención de promover el establecimiento de la nación judía. Pretendían reunirse en Múnich, donde los judíos locales se enteraron de sus planes. Protestaron tanto que tuvieron que cambiarla a Basilea, Suiza. La razón de la protesta era que los judíos estaban muy a gusto en los países de adopción y no tenían intenciones de volver. Esto llevó al presidente de la reunión, Theodor Herzl, a declarar lo siguiente: es elemental que el sufrimiento de los judíos empeore. Esto ayudará a la realización de nuestros planes. Tengo una excelente idea. Debo inducir a los antisemitas a liquidar las riquezas de los judíos. Ellos nos ayudarán reforzando la persecución y la opresión hacia los judíos y serán nuestros mejores amigos. Fue una consciente decisión de antagonizar a los judíos para hacerlos sentir incómodos en sus países de adopción y así motivarlos a regresar a su tierra natal. Un poco después, Herzl fue electo como presidente de la organización sionista, la cual adoptó un hexagrama rojo como su emblema. En 1901, los colonizadores judíos empezaron a sentir que Edmund Rothschild era más un obstáculo que una ayuda. Le pidieron que diera un paso atrás en el proceso y que los dejara manejar su propia situación. Rothschild, demostrando el espíritu controlador de Jezabel, replicó muy molesto: yo creé la colonia Yishuv, yo solo. Por lo tanto, ningún hombre, ni siquiera uno de los colonos, ni tampoco organización alguna, tiene el derecho de interferir en mis planes. Un par de años después, en 1903, el Congreso Sionista apareció de manera sorprendente, dando un indicio de la Primera Guerra Mundial, 11 años antes de que se llevara a cabo. Max Nordau dijo en esta reunión: permítanme decirles las siguientes palabras, como si les estuviera mostrando los peldaños de una escalera en ascenso. Herzl, el Congreso Sionista, la proposición ugando-inglesa, la futura guerra mundial, la Conferencia de la Paz, donde, con la ayuda de Inglaterra, se creará una Palestina judía. ¿Cómo supieron de la futura guerra mundial? Es muy interesante. Notemos que en 1874, Albert Pike habló acerca de 3 guerras mundiales que sucederían en el futuro. Escribió una carta para Giuseppe Mazzini con fecha del 15 de agosto, donde afirmaba haber recibido una visión. En esa visión se le dijo que habrían de venir 3 guerras mundiales. Cada una de ellas se basaría en el principio hegeliano, donde combinarían 2 ideologías opuestas para crear un resultado específico que impulsara los planes para un nuevo orden mundial. Es importante saber que hoy en día se niega la existencia de esa carta y no hay firme evidencia de ella. Mientras tanto, Jacob Schiff estaba trabajando en otra parte para volver a ganar el control de las finanzas de los Estados Unidos. En 1907 dio un discurso en la Cámara de Comercio de Nueva York advirtiéndole a los presentes que, al menos que tengamos un banco central con el control adecuado de los recursos crediticios, este país pasará por el pánico monetario más severo de la historia. Más que una advertencia, parecía una amenaza. En 1913, los Rothschild finalmente lograron salirse con la suya y establecieron el tercer banco central de los Estados Unidos, el cual llamaron la Reserva Federal. Ese banco central estadounidense existe hoy en día. Poco después de aprobarse la ley, el congresista Charles Lindbergh afirmó que esta ley establece el crédito más gigante del mundo. Cuando el presidente firme esta propuesta de ley, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado. El mayor crimen de la historia es perpetrado por este banco y su billete. En ese entonces el presidente de los Estados Unidos de América era Woodrow Wilson, quien más tarde reconoció su terrible error diciendo: soy el hombre más infeliz. Inconscientemente he arruinado a mi país.
Una gran nación industrial es controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado. El crecimiento de la nación y por lo tanto todas nuestras actividades están en manos de unos cuantos hombres. Hemos llegado a ser uno de los gobernados de la peor forma, uno de los más controlados por completo y uno de los gobiernos más dominados en el mundo civilizado. Ya no somos más un gobierno libre de expresión, ni un gobierno por convicción y por el voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un grupo pequeño de hombres dominantes. Se estima discretamente que la Reserva Federal genera aproximadamente 150.000 millones al año, pero nunca ha tenido que publicar sus cuentas, fiel a los deseos y órdenes de Mayer Rothschild. En 1914, luego de que la situación del Banco de los Estados Unidos fue resuelta bajo el control de los Rothschild, comenzó la Primera Guerra Mundial. 11 años después de que Max Nordau la mencionó durante el Congreso Sionista y 43 años después de que Albert Pike tuvo su visión. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y ocultista Arthur Balfour expidió la declaración conocida como la Declaración Balfour. La declaración fue dirigida a Lord Rothschild, quien era el hijo mayor de Nathan Rothschild, Walter. La declaración afirmaba que Gran Bretaña estaba a favor del establecimiento de asentamientos judíos en Palestina. Y así fue. Después de la Primera Guerra Mundial, se sostuvo una reunión en Versalles, dirigida por Edmund Rothschild. Durante la reunión, el asunto de Palestina fue puesto en debate y Gran Bretaña le entregó la tierra a los Rothschild. Aparte de haber, como uno de los resultados de la guerra, ganado un Estado para los judíos, la Liga de las Naciones fue un intento de unir a las naciones en un sistema mundial. Sin embargo, no funcionó, ya que en ese tiempo no hubieron suficientes países que aceptaran. Y después ocurrió la Segunda Guerra Mundial. La visión de Pike afirmaba que como resultado de esta guerra crecería la tensión entre el comunismo ateísta y el capitalismo cristiano. Pike creía que el comunismo sería lo suficientemente fuerte como para balancear al cristianismo, el cual será refrenado y mantenido bajo control hasta el momento en que lo necesitemos para el cataclismo mundial final. Este capitalismo versus comunismo, tesis versus antítesis, de hecho se estableció por sí mismo durante los siguientes 46 años. Gilbert Keith Chesterton vio lo que estaba pasando. A veces parece que el capitalismo y el comunismo están en conflicto. Pero este escritor está seguro de que tienen intereses en común y en algún momento saldrán a flote para tener el control de un orden mundial. Esta política subraya que los 6 puntos de Woodrow Wilson nunca se han desechado. El capitalismo y el comunismo son meramente su mecanismo centrífugo para destruir la soberanía de las naciones cristianas. Ellos lo incorporan en el proyecto del superestado. Nos están vendiendo como esclavos y están usando nuestros recursos materiales para sus propios perversos propósitos en todo el mundo. Seguimos viendo la misma idea de ataque dual, repitiéndose una y otra vez, donde las dos fuerzas parecen ser opuestas, pero en realidad están diseñadas para producir una tercera línea, la cual es el propósito que los ocultistas siempre han perseguido. Recordemos cómo los ocultistas hablan acerca de cómo el hombre y la mujer crean una tercera energía espiritual ilustrada en la escuadra y el compás, creando la letra G en el medio. Es la misma idea. Dos cosas opuestas se combinan para crear una tercera línea. Como lo expuso George Hegel, tesis versus antítesis, igual síntesis. Sea lo que sea, luz versus oscuridad o masculino versus femenino, Baal versus Acera o masonería versus catolicismo, republicano versus demócrata o en este caso capitalismo versus comunismo. Lo que ellos realmente quieren y buscan es la síntesis. Busquemos en Google la frase tercera vía con respecto a la política y veremos cuántos políticos modernos son discípulos de esta manera de pensar. El líder comunista Vladimir Lenin resaltó el hecho de que la guerra entre el capitalismo y el comunismo fue solo una parte de algo mucho mayor cuando dijo:
No me importa lo que le pase a Rusia, al diablo con ella. Todo esto es solo el camino hacia una revolución mundial. A propósito, la Tercera Guerra Mundial, en la visión de Albert Pike, sucedería entre los judíos y los musulmanes. Pike creía que los defensores de ambos bandos, cansados de la guerra debido a conflictos previos, pelearían en un estado de cansancio mental, físico, espiritual y, muy importante, económico. Entonces, el mundo estaría listo para recibir al anticristo, quien llegaría para salvarlos de tal lucha y agotamiento. Albert Pike dijo acerca de este periodo: debemos desatar a los nihilistas y a los ateístas, y debemos provocar un cataclismo social que con todo su horror muestre con claridad a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, los orígenes del salvajismo y del conflicto sangriento. Entonces, en todas partes se les forzará a las personas a defenderse por sí mismas contra las minorías del mundo, contra las minorías revolucionarias, y exterminarán a todos esos destructores de las civilizaciones y las multitudes desilusionadas del cristianismo, cuyos espíritus estarán desde ese momento sin dirección ni liderazgo y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde enviar sus adoraciones, recibirán la luz verdadera a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, expuesta finalmente a la vista pública. Una manifestación que resultará de un movimiento reaccionario y general, el cual perseguirá a la destrucción del ateísmo y del cristianismo, ambos siendo conquistados y exterminados al mismo tiempo. Notemos lo que nos está diciendo, que ellos conquistarán y exterminarán a ambos, al cristianismo y al ateísmo. Podemos ver que la era de la Ilustración, la cual hemos estado estudiando en esta tercera parte, dio luz al ateísmo, el cual era uno de los distintivos de la era moderna, las personas tratando de escapar de Dios. Ese periodo que se definió por un aumento en el ateísmo y, de acuerdo a Pike, solo fue creado para ser una fase temporal en el plan de largo plazo. Después de la era moderna, el mundo entraría en lo que hoy llamamos la era postmoderna, en la cual nos encontramos ahora. Un tiempo en el que las personas se cambiarían del ateísmo absoluto hacia una religión extraña, la religión de los misterios. Esto representa el tiempo cuando los misterios empezarán a externalizarse por sí mismos, se moverán gradualmente de las sombras hacia la luz. La humanidad se alimentará de ambos, del cristianismo y del ateísmo, y regresarán a la religión de los misterios sintetizada. En esta condición estarán listos para finalmente aceptar la manifestación de Lucifer, el anticristo. Hoy en día podemos ver que esto está ocurriendo. Conocemos a pocas personas que son absolutamente ateas. El ateísmo es demasiado frío y muy cruel para la persona común. La gente quiere creer que verán a sus amigos y a su familia nuevamente después de la muerte, y Dios ha escrito la eternidad en nuestros corazones. Entonces, es natural tener ese deseo. Muchos se han cambiado hacia formas espirituales basadas en lo oculto, creyendo que es saludable y verdadero. Con frecuencia dicen ser personas espirituales, pero no se alinean con ninguna religión. La Biblia también nos dice que esto pasará. Pablo le escribe a Timoteo acerca de los últimos días en su segunda carta, diciendo que las personas actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y también dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. De modo que los acontecimientos se alinean con lo que dice la Biblia acerca de que las personas regresarán a un tipo de religiosidad, pero no será proveniente de Dios. Solo para atar un cabo suelto, en 1930 los Rothschild establecieron el primer banco mundial en Suiza. Solo 4 años después cambiaron las leyes del secreto bancario en Suiza, haciendo un delito punible por el encarcelamiento para cualquier empleado del banco que violara el secreto bancario. Este banco fue el precursor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.